Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque hoy, contrario al domingo pasado y antepasado que meditábamos sobre el éxito, las victorias y todas estas cosas hermosas que vivimos en el caminar con el Señor, hoy estamos enfrentando una derrota. Por eso se titula el mensaje El peligro de la victoria, porque muchas veces cuando estamos en la victoria, somos más vulnerables. Y como dijeran, ¿verdad? Por ahí muchos dichos en nuestra sociedad, lo difícil no es llegar, sino lo difícil es permanecer allí en la cima. Y alguien también, un autor muy querido, diría también de esta manera: la victoria es otra clase de derrota, el éxito es otra clase de derrota, cuando se han incumplido los propósitos o cuando se han fallado a los objetivos. Así es, la victoria es otra clase de derrota cuando no se han cumplido los propósitos. Y ahora el pueblo de Israel está sufriéndolo. En el verso 1, tenemos la clave. Allí nos da la clave de la derrota de Ahí, es decir, del pueblo de Israel cuando invadió o atacó la ciudad de Ahí. El verso 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Prevaricación, ¿qué es esa palabra? Es falta a la orden, es faltar al mandato, es faltar a una obligación. Y estando conscientes, lo hicieron. Recordará usted que lo habíamos leído el domingo pasado en el capítulo 6, verso 18. Dios les había dado una orden muy clara y concisa. Pero vosotros, una vez que entréis a estos pueblos, ¿sí?, guardaos del anatema. No toquéis, no toméis, ni toquéis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Pero el pueblo de Israel lo olvidó nuevamente y cometieron una prevaricación. Erraron al blanco. Quizás hemos nosotros experimentado alguna vez esto también: haber fallado, haber errado a la orden, al mandato de Dios. Y por el pecado de uno, que sufran muchos. Tenemos que estar conscientes de esto, hermanos. A veces el pecado de uno afectará a los demás. Cuando trabajaba yo en el mercado de abastos, hacía publicidad para algunos negocios ahí. Tuve unos compañeros, amigos ahí de una frutería. Bueno, tuve muchos dueños de fruterías, pero unos muy conocidos, y mi hermano Evaristo también los conoce, llamados frutería Los Serranos, eran Los Serranos. Pero yo vi cómo trabajaban la fruta. Y llegaban los trailers de fruta, los tortons, y los vaciaban, pero ponían a los trabajadores a irlas seleccionando, y algunas las tiraban y las sacaban de todo el montón. Y yo le decía: oye, ¿por qué sacas esa? No se ve todavía maltratada ni mayugada. ¿Por qué? Mira, sí tiene, si te das cuenta, sí tiene un defecto, una magulladura. Tiene que ser sacada. ¿Por qué? Porque entonces esta contaminará a las demás. Y más rápidamente entonces se echará a perder toda la fruta. Tiene que ser sacada. Ese principio se ve entre los vendedores y los que cosechan fruta. La Biblia también nos dice que por uno pueden sufrir muchos. Por eso tenemos que tener cuidado. Un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés capítulo 9, verso 18 también lo afirma. Vaya por favor a Eclesiastés 9, 18.
y léalo usted mismo. Dice así la Escritura: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La gran victoria de Jericó, vivida hasta un poco tiempo atrás, pronto fue seguida, hermanos, por una terrible derrota en Ahí. Israel es un pueblo, hermanos, que ha sido llamado para conquistar, para vencer. Y esto no se nos debe olvidar a nosotros, como un primer punto. Israel, nosotros, somos un pueblo llamado para conquistar, para vencer. Aquí está la clave. ¿Por qué? Les diré. Ustedes fueron convocados, llamados para la victoria. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor es victorioso. De Él es la victoria. De Él es la conquista. Y por ende, entonces, nosotros también obtendremos la victoria. Recordará usted la promesa dada a Josué y al pueblo de Israel: todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, y nadie te podrá hacer frente. ¿Recuerda esas palabras? Porque yo estaré contigo. Hermanos, recordará usted que también a Josué se le apareció el príncipe del ejército de Jehová. Y él fue el que le dio la confianza y la promesa allá en el capítulo 5, verso 14 de Josué, de que iba a utilizar a Josué y que la victoria sería, hermanos, contundente para el pueblo de Dios. Dios así lo había determinado. Ahora este era un pueblo llamado para conquistar. Un pueblo distinto al que había quedado allá enterrado en el desierto durante los 40 años atrás. Y en 7 años, hermanos, de conquistas, solamente una derrota. Y esa derrota la sufrieron ahí, en la ciudad de Ahí. Y también perdieron 36 personas en esa contienda. Así nos pasa a nosotros también. A veces somos derrotados, hermanos, por la carne. Tienes 3 enemigos que tienes que estar consciente de que ellos irán contra ti todos los días, todas las horas y a cada segundo de tu existencia. 3 enemigos que tienes que combatir continuamente. 3 enemigos que debemos conquistar y vencer. Tu primer enemigo es la carne, tú mismo. La carne en la que habitas, la carne a la que estás atado. Pablo lo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El segundo enemigo, hermanos, es el mundo que nos rodea. Estamos rodeados de un mundo que no conoce a Dios. Por lo tanto, tiene a Dios en muy baja estima. La moral, por supuesto, no le interesa. Actúan conforme a sus instintos. Y el instinto de la humanidad desde la caída de Adán es más que hacer el mal. Desde aquella caída tenemos tendencia a hacer el mal. El mundo no busca a Dios, dice la Biblia. Y el mundo entonces se torna en una gran tentación y un gran atentado y peligro para nuestras vidas. Mayormente aquellos que quieren acercarse a Dios. Y un tercer enemigo que no debe subestimar: el diablo. Satanás es un enemigo real y también tan personal y claro, como también todos sus súbditos. El pueblo de Israel se le olvidó que tenía que tener presente cuál era el objetivo, cuál era la razón por la que estaban allí, hermanos. ¿Por qué el Señor les había llevado hasta ese sitio?
Y luego no se les tenía que olvidar que el de la conquista era Dios, que el del poder es el Altísimo, que las cosas se logran si Dios está de nuestro lado. ¿Qué había necesitado Josué e Israel para derrotar a Jericó? ¿Lo vimos el domingo? Nada. Solamente seguir las instrucciones de Dios y los muros de Jericó caerían. No se ocupaba nada más que atender la voz del Señor. Y tal parece que se le había olvidado. En el verso 7 del capítulo 7, Josué entonces hace un reproche, un reclamo, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los pueblos de alrededor harán mofa de nosotros y dirán: Dios los ha sacado solamente para destruirlo. ¿No nos parecen familiares estas palabras que ahora está emitiendo Josué y el pueblo de Israel? Tal parecieran las mismas palabras que repitió, recuerda, el pueblo de Israel al salir de Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiera sido morir allá que morir en el desierto. No había suficientes sepulcros en Egipto para que nos sacaras y nos mataras de hambre y nos mataras de cansancio, o por la guerra, o por las serpientes, o por cualquier cosa, Señor. Tal parece que está sucediendo lo mismo. ¿No suenan igual esas palabras, algunas de las palabras que también nosotros emitimos equivocadamente contra Dios? Nos sale algo mal y luego le echamos la culpa a Dios. Josué, como nosotros también, debe considerar las cosas que Dios ha dicho y les ha dado también. José debe de dejar de reprocharle a Dios, porque esta derrota no es por culpa de Dios. Dios ha hecho tantas cosas por su pueblo desde que les sacó de Egipto. Abrió el mar rojo para ellos, les alimentó con maná todos los días y con codornices en las tardes, les dio agua en salida de la roca, les guió cruzando ese Jordán desbordado, peleó por ellos en la conquista de Jericó y otras tantas ciudades. No va a encontrar usted un padre tan amoroso que pudiera haber hecho más por un hijo desentendido como Jehová, como nuestro Dios. Ahora, después de una derrota, Josué le echa la culpa a Dios y le dice: tú eres quien no ha tenido cuidado de nosotros. ¿Qué va a ser de tu nombre? ¿Qué dirán de ti? Josué debe dejar de cuestionar, hermanos, la reputación y también la actitud de Dios. Porque en realidad quien ha tenido culpa y falta, hermanos, ha sido el pueblo nuevamente. ¿Cómo podemos echarle la culpa a Dios? En vez de tomar a pecho, hermanos, esta derrota, el pueblo debe reconsiderar y debe ir a Dios con humildad y en oración, preguntándose: ¿qué ha sucedido? Mire, lo he dicho en muchas ocasiones, las pruebas que vienen en nuestra vida, la misma palabra de Dios lo ha afirmado en una palabra contundente, diciéndonos el Señor: transitar por el desierto, lo dijo Jehová, ha sido para saber qué hay en vuestro corazón, si habrías de seguir
mi palabra o me habría de desobedecer? Al igual, hermanos, como lo dijo el Señor, se lo digo, las pruebas que vienen a nuestra vida no son otra cosa sino la manifestación de tu fe, la comprobación de qué tanto conoces y confías en el Señor. Esa es la prueba real, es la evidencia clara de cuánto amamos o no a Dios. Las pruebas son ese examen, hermanos, que denota claramente en qué posición nos encontramos respecto a nuestra vida espiritual y respecto a nuestra relación con Dios. Pero a veces no lo acabamos de entender. El pueblo de Israel nuevamente vuelve a caer. Y en vez de tomar en serio esta derrota, tal parece que a veces, hermanos, nos habituamos y decimos, está bien, mi vida es de tumbo en tumbo, de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, ya me he acostumbrado. Pues déjeme decirle que no. Déjeme decirle que Dios no le encontró y le sacó de Egipto y le llamó y le puso un nombre para que usted viva de derrota en derrota. Muchos hacen de la derrota un hábito en su vida. Les he dicho que somos un pueblo llamado para la conquista, somos un pueblo llamado para vencer, somos un pueblo llamado para la victoria, porque nuestro Dios es un Dios de victoria. Pero a veces nos habituamos a la derrota, siendo entonces el fracaso la condición habitual de nuestra vida, siendo la derrota espiritual entonces el ambiente que respiramos. Porque no tenemos, hermanos, la disponibilidad de humillarnos delante de Dios para descubrir dónde está el mal. No tengo la suficiente humildad para decir, espera, ¿qué me quiere decir Dios de esto? ¿Qué debo yo extraer y aprender de esta experiencia amarga? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está sucediendo que no estoy haciéndolo correctamente? Ese fue el primer error de Israel. Otros errores fueron que siguieron los planes de unos consejeros no muy fiables en vez de confiar en la palabra de Dios. Nunca olvidemos buscar en todo tiempo la dirección del Señor, porque este fue otro error del pueblo de Israel. En segundo lugar, entonces, la confianza excesiva en uno mismo puede ser la razón de la derrota. Es un área peligrosa. La confianza excesiva en nosotros mismos, en uno mismo. Los versos 3 y 4, vayan por favor a leerlo en Josué capítulo 7, por favor, de nuevo. Josué 7, 3 y 4. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia, volviendo a Josué le dijeron unos espías que habían enviado para que observaran la ciudad de ahí. Josué, caudillo Josué, no es necesario que suba todo el pueblo a pelear contra esa gente. No suban más que unos 2,000 o 3,000 hombres, porque ellos solos tomarán ahí. ¿Por qué fatigar a todo el pueblo yendo todos hasta allá? Porque en realidad esa ciudad es una ciudad pequeña, son pocos. Y Josué le hizo caso a esos espías. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, como dijeron estos hombres. ¿Y qué sucedió? Lo que Dios ya había advertido.
salieron huyendo y derrotados. La Biblia nos lo dice muy bien. Recuerda aquella palabra del profeta Jeremías: no confíes en el hombre, ni en el Hijo del Hombre tampoco. Confía en Jehová. Jericó había sido una toma muy fácil. Y fue una ciudad reducida a escombros. Ciertamente habíamos dicho qué majestuosa era la ciudad, su muralla increíble. Y les dije cuánto tenía de diámetro la muralla, contando el espacio entre muralla y muralla, 9 metros de diámetro. Era lo que ellos tenían que brincar, 9 metros de diámetro por 9 metros de altura. Sin embargo, eso no fue nada para Dios. Pero se le había olvidado a Josué y al pueblo de Israel que ellos no tuvieron nada que ver con esa victoria maravillosa. Como se nos olvida a nosotros también que la salida de Egipto, de nuestros delitos y pecados en los que vivíamos, no tiene que ver nada con nuestra buena actitud. Fue gracia de Jesucristo, fue su perdón por nosotros. Y se nos olvida también que las cosas maravillosas que el Señor ha obrado en nuestra vida no son por nuestras virtudes, ni nuestro conocimiento y sabiduría, ni por nuestras habilidades. Es la mano poderosa de Dios sobre su pueblo. Y su mano es distinguida desde muy lejos, porque Él es el único que obra de manera sobrenatural y maravillosa. Se le olvidó a Josué y a Israel que aquellos muros no cayeron con espada ni con lanza, sino con el poder de Dios. Y hoy, como no tenían enemigos en la retaguardia detrás de ellos, pues nada más les correspondía seguir avanzando hacia adelante. Pero se les olvidó que tenía que estar Dios con ellos y que tenía que ir siempre al frente de Dios y que no podían dar pasos sin consultarlo a Dios. Los espías regresaron con un aire de superioridad, de desdén. Dijeron: hombre, fuimos a ver la ciudad de ahí y era una ciudad pequeñita, Josué. No hay necesidad de movernos todos. Mandemos unos 2,000 o 3,000 hombres, con eso basta para destruirlos. ¿Para qué cansarnos? Y eso es tener excesiva confianza. Y eso es no haber aprendido la lección. Que la batalla, por muy sencilla que sea, necesitamos, hermanos, de la guía de Dios. Necesitamos depender absolutamente del Señor. El pueblito de ahí les parecía poca cosa. Se creían ahora tan fuertes. Y esto nos enseña algo. Recordemos que ningún enemigo es pequeño y que ninguna pelea es insignificante. En todas necesitamos a Dios y en todas necesitamos consultar a Dios. Salud. Primera a los Corintios 10:12, ¿qué dice? Dice así en la Biblia: así que el que piensa estar firme necesita saber que no caerá. Necesita vigilar y mirar no caer. Porque usted podrá decir: yo estoy muy firme en el Señor. Yo soy un cristiano muy maduro y muy arraigado. Cuando entonces ese exceso de confianza le supere,
será, hermanos, el inicio de la derrota. Nunca subestime al enemigo. Nunca deje un rescollo por donde se pueda infiltrar Satanás. Usted debe estar siempre firme en todas las áreas, por muy pequeñas que éstas sean. En tercer lugar, no consultaron a Dios. Olvidaron que la toma de Jericó no dependía de ellos. Cuidando el momento más peligroso, tenemos que saber, hermanos, que cuando somos inflados por nuestra vanidad y nuestra confianza excesiva, es cuando entonces, hermanos, descuidamos esa área por nuestra vanidad, es cuando más vulnerables seremos. Tenemos que cuidar el momento, porque ese se puede volver el momento más peligroso. Me ha tocado ver a muchos hombres y mujeres, hermanos, llegar muy alto, para verlo después caer estrepitosamente, porque descuidaron pequeñas áreas de su vida. El triunfo de Jericó los embriagó para no ver, hermanos, el peligro de ahí. Con frecuencia el éxito en público es fracaso en privado. Y a muchos el éxito viene a ser, hermanos, su derrota. Así sucedió con grandes personajes. Estaba viendo la otra vez un documental sobre Ayrton Senna, un gran conductor de automovilismo en Fórmula 1. Él era el máximo conductor, todo un ídolo en su patria, pero la excesiva confianza, un pequeño descuido, y acabó con su vida, su carrera y todos sus triunfos. Eso mismo sucedió con Elvis Presley, un hombre que creía haber llegado a la cúspide del éxito, pero fue precisamente el éxito quien le llevó a la derrota. Se embriagó de éxito y el éxito le arrancó la vida. Por eso, hermanos, usted no deje de consultar a Dios para cualquier empresa, cualquier tarea o meta que se ha forjado. No salga sin consultar al Señor, sin poner sus planes en manos del Señor. Y por último, nada es demasiado pequeño en la vida. El capítulo 6, verso 18, que ya se los leí, les decía la advertencia muy clara de parte del Señor: pero vosotros debéis guardar del anatema, no van a tocar nada, ni tomaréis cosa alguna del anatema. No sea que hagáis al campamento de Israel también anatema y lo turbéis. Sin Dios, hermanos, la tentación más pequeña se volverá insoportable. Y no acabó de entender el pueblo de Israel que todos tenían que estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma alineación, como nosotros como iglesia, como nosotros en la campaña, como nosotros en el servicio a Dios, como nosotros en la misión que tenemos de proclamar el Evangelio, como nosotros en familia venir a adorar al Señor. Todos unánimes. ¿Y qué sucedió? La orden de Dios no fue tomada en cuenta. Y por ahí alguien dijo: hombre, ya cuando entró a una de las casas de Jericó y de repente que encuentra un lingote de oro y se encuentra algunos siclos de plata, unas monedas de plata.
Órale. Pero también le fascinó un tapete persa maravilloso que había en ese hogar. Y dijo, pues de aquí soy. Nadie lo verá. A nadie le afectará. Un pequeño lingote de oro, unas cuantas monedas que me lleve. Y este tapete, ¿verdad? Para mi tienda me vendrá bien. Y se lo llevó. Nada es demasiado pequeño. Satanás sabe aprovechar, hermanos, y no descuida ningún instante en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los hijos de Dios. Uno de los lemas de la nación vecina de Estados Unidos es: unidos permaneceremos, divididos prevaleceremos. Y esto tiene que entenderlo también el pueblo de Dios. Ya decía mi hermano Daniel en la capacitación que estamos llevando, ¿verdad?, de las células. Esto se trata de alinearnos, esto se trata de unirnos en un mismo sentir. De otra manera no funcionará. La victoria viene cuando todos estamos unidos. En el hogar la victoria la obtendrás cuando todos estamos unidos y todos vamos en el mismo sentido. No dejamos ningún rescollo para que entre el enemigo cuando todos cerramos la cerca. Papá, mamá, los abuelos, los tíos, los primos. Entonces cualquiera que se distrae, no faltará quien le diga: ¿qué pasó? ¿Por qué te estás saliendo? Ven, métete. Éntrale. No se salga. No faltará el consejo del tío, no faltará el consejo del abuelo, no faltará el consejo del padre, del hermano, del primo, porque todos estamos en el mandato del Señor. Dice una fábula que había un león con su manada que estaban padeciendo hambre. La razón de padecer tanta hambre es porque no podían contra los búfalos. Y es que los búfalos son los herbívoros más peligrosos y fuertes a los que tiene que enfrentar el león. Tienen gran cornamenta y tienen un gran cuerpo musculoso, cerca de 1 tonelada, de media tonelada a 1 tonelada son los más grandes. Así es que para un león, esa es una presa muy difícil. Y siempre que querían atacar a la manada de los búfalos, había unos búfalos muy fuertes, que siempre eran los que salían al frente, los líderes, y le presentaban al león sus cuernos grandes y su gran cuerpo. Y el león la pensaba 2 veces para atacarlos, porque siempre que quería franquearlos, se encontraba con esos cuernos. Eran impenetrables. Y los 4 búfalos líderes estaban bien unidos. Así es que juntos enfrentaban a cualquier manada de leones, porque se ponían de espaldas unos con otros y por cualquier franco había cuernos y todos se defendían unos a otros. Pero un día hurgó algo el león y dijo: tengo que vencerlos de alguna manera, estos búfalos. Son muy unidos y la unidad todavía los hace más fuertes. Por ahí le aconsejó una hiena y le dijo: ¿sabes qué? Tienes que hacerle así y así. Entonces el león dijo: tienes razón, voy a hacer eso. Lo primero que tengo que hacer es dividirlos. Entonces empezó a decirle a un búfalo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué dijo el búfalo enseguida de ti? Esto y aquello otro. Y fue al otro búfalo: ¿sabes qué dijo el otro día tu compañero de ti? Dijo esto y aquello otro. Y así le dijo a cada uno de los búfalos, de tal manera que sembró en ellos la desconfianza y la maldad. Y ya los 4 líderes ya no estaban tan unidos, ya se cuidaban la espalda también de ellos mismos.
Entonces el león aprovechó y vio su oportunidad. Ahora no se pueden unir, no pueden congeniar, no son uno solo. Ahora se han enemistado y están separados. Por lo tanto son más vulnerables. Y fue y atacaron a uno y lo vencieron, atacaron al otro y así pudieron penetrar en la manada todos los días. Lo mismo sucede, hermanos, con el pueblo de Dios. Si nosotros no nos unimos en torno al Señor, seremos vulnerables. Somos tan débiles después de las victorias como lo fuimos antes, si no estamos en el Señor. El pecado de uno hizo daño a toda la congregación. Dios le dijo, el problema es este: alguien de vosotros ha cometido prevaricación y por lo tanto ha dañado a todo el pueblo, y no podéis enfrentar a vuestros enemigos mientras exista entre vosotros el pecado. Yo no iré más con vosotros, yo no pelearé vuestras peleas, yo no les acompañaré más, porque ustedes no ponen atención a lo que les he dicho. Entonces entendió Josué y dijo, a ver, ¿han escuchado lo que Dios ha dicho? Alguien no está en un mismo sentir. Alguien no está alineado con Dios. Es preciso que nos santifiquemos. Es preciso que todo, desde el más pequeño al más grande, se santifique. Porque mañana el Señor lo revelará. Y así sucedió. Salió entonces de las tribus y de las familias de esa tribu y de las casas de esas familias un personaje llamado Acán. Y descubrieron en su tienda que tenía ese hermoso tapete persa, ese dinero guardado y ese lingote de oro, que solamente había provenido de Jericó, donde se les había dicho que no deberían tocar nada. Y fue entonces así, que tuvieron que limpiarse y comenzar de nuevo. Hermanos, el peligro de la victoria es este. Si nosotros no entendemos que la victoria es del Señor y que nosotros no hemos hecho absolutamente nada, que lo que nos corresponde a nosotros es alinearnos solamente con Él y obedecerle, y el Señor entonces nos hará partícipes de su victoria. Ninguno de nosotros vive o muere por sí. Romanos 14:7 nos lo dice. Porque si vivimos o si morimos, morimos o vivimos para el Señor. Tenemos que acabar de entender que estamos aquí. Y estamos aquí no por las conquistas ni por las victorias. Estamos aquí cumpliendo un propósito. Y obviamente, parte de ese propósito es que nosotros caminemos de triunfo en triunfo. Pero Josué y el pueblo de Israel tenía que entender que el ataque ahí no era sino una oportunidad más de saber y conocer si hemos entendido lo que es amar a Dios y obedecerle. El sentido del ataque ahí era honrar y glorificar a Dios.
Y se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que las victorias glorifican a Dios. Pero lo que más glorifica a Dios es nuestra obediencia y también nuestra sumisión y entrega. Había allá en el sur de Europa un gran órgano en una hermosa catedral. Era un gran órgano maravilloso, muy famoso. La gente hacía solamente viaje a ese pequeño pueblo para ver el grandioso órgano. Cuando lo colocaron en la parroquia, un joven fue el encargado de tocarlo. Y durante toda su vida él lo tocó. Pero llegó en el ocaso de su vida donde ya no podía tocar más. Para todo el pueblo se le hacía una grosería despedir al anciano y decirle, ya no tienes nada más que hacer. Entonces vieron una manera de honrarlo y le dijeron, tú cuidarás el órgano. Y le dieron las llaves del órgano, porque nadie apreciará más este órgano que tú. Y aquel anciano lo cuidaba con una entrega total, pero nadie lo podía tocar. Un día llegó un joven alto y apuesto a la parroquia y se dirigió hasta el frente de la catedral para contemplar el gran órgano, esos órganos de tubos. A lo que se acercó el anciano y le preguntó, es maravilloso, ¿verdad? Sí, me han hablado tanto de él, dice el joven. He venido desde lejos solamente para verlo. Y dicen que suena maravilloso, como ninguno. El anciano le dijo, sin duda, es el mejor, no hay otro mejor. Entonces el joven intrépido le dijo al anciano, sé que usted tiene las llaves del órgano, ¿me permitiría tocarlo? El anciano vio aquella oferta como un atrevimiento de parte de ese joven. Y dijo, no, ¿sabe qué? Este es un órgano tan hermoso y tan valioso que no permitimos a nadie tocarlo. Por favor, le dijo, he viajado desde muy lejos solamente para contemplarlo y ver si tenía la oportunidad de tocar nada más. Déjeme. Insistió tanto el joven que el anciano se vio conmovido por el sacrificio que había hecho y le otorgó las llaves. Está bien, pues. El joven abrió el órgano, se sentó, abrió sus partituras y empezó, hermanos, a tocarlo. Todavía el anciano no estaba convencido y pensaba dentro de sí, ¿qué he hecho? Le he dado a un desconocido las llaves. Solamente quiere tocarlo, jugarlo. No puede ser, ¿qué hice? Pero una vez que aquel joven empezó a tocar las melodías, y una tras otras, el órgano se escuchó maravillosamente de nuevo. Entonces se acercó el anciano después de que el joven tocó y le preguntó, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? El joven le dijo, me llamo Félix Mendelssohn. Hasta ese momento no era tan conocido, pero ya era un gran artista. Estaba ante el célebre compositor y autor de notables sinfonías y oratorias y diversas composiciones. Al anciano le rodaron las lágrimas por sus mejillas y dijo, y pensar que yo no quería darle la llave a usted, un verdadero maestro de la música. Volver a escuchar
este maravilloso órgano me ha regresado la alegría. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque déjeme decirle que nuestro Maestro Jesucristo también está aquí. Y Él se pregunta si tú le darás las llaves o no para hacer de tu vida una melodía maravillosa. Porque todavía existe pueblo que se dice ser seguidor e hijo de Él, que como Acán no acaban de entregarle su vida al Señor y no acaban de entender que este caminar no se trata de vencer grandes ciudades, no se trata de victoriar grandes batallas, se trata de amar, conocer e intimar más con el Señor. Se trata de ser afín a Él. Se trata de dejar que el Señor a través de nosotros toque la melodía más hermosa que todo oído humano puede escuchar. Pero no nos queremos rendir a Él. No queremos cederle las llaves de nuestra vida y de nuestra alma. Nos encerramos en nosotros mismos, no permitiéndole que haga de nuestra vida una bendición para los demás. ¿Cuántos órganos, cuántas vidas todavía yacen inmóviles? No emiten sonido agradable. No son una canción melodiosa a los oídos de Dios. ¿Por qué no nos rendimos de una vez por todas al Señor? ¿Por qué no aprendemos que de Él es la victoria y la quiere compartir con nosotros? Porque hemos hecho de la derrota un modus vivendus. No es para el pueblo de Dios. Tú fuiste creado para conquistar. Tú fuiste creado para darle a todo el mundo una esperanza de vida. Una vida con sentido. Una vida de victoria. Una vida que donde quiera que se plante tu pie, sea terreno tuyo y de Dios. Entreguen su vida a Cristo. Inclinen su rostro mientras escuchan esta melodía y pónganse a cuentas con Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano.